Buenos días a todos. Dice Romanos 12:3, digo a cada uno de vosotros, no tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes tener. ¿Cómo te evalúas? ¿Qué idea tienes de ti mismo? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué has hecho? ¿Qué reconocimientos mereces? ¿Qué méritos tienes? ¿Qué posición ocupas entre todos aquellos en los que te encuentras, en los diferentes lugares en los que convives? ¿Qué idea tienes de ti mismo y qué posición ocupas en relación a todos con los que interactúas? ¿Cómo afecta esto a tus relaciones? Empezamos hoy el libro de Efesios, la carta a los Efesios, que es una carta que nos va a poner en nuestro lugar. Nos va a decir quiénes somos, lo que hemos hecho y con base a ello, qué merecemos y cuál es el lugar que debemos ocupar. A lo largo de los capítulos iremos viendo cómo el apóstol Pablo va situando a los hermanos en Éfeso en el lugar que deben ocupar en relación, por ejemplo, iniciará con Dios y la obra de la salvación. Pondrá también a cada hermano en su lugar en relación a la Iglesia y el lugar que ocupamos cada uno dentro de la Iglesia, así como pondrá a la Iglesia en general en el lugar que la Iglesia como cuerpo debe ocupar. Terminará también hablándonos del lugar que tenemos que ocupar en relación a nuestra familia, en relación a las personas con las que interactuamos en las actividades de la vida diaria. Comienza la carta con el habitual saludo al que dedica 2 versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo como autor de esta carta. Seguramente todos los que aquí estáis lo sabéis, pero por si alguien no lo supiera, el lugar que ocupan estas cartas en el Nuevo Testamento guarda mucha relación con el libro que hemos terminado, el libro de Hechos. Pues Pablo, si encontramos en el libro de Hechos esas visitas a ciudades en las que luego surgieron iglesias, principalmente a partir de comunidades de judíos, Pablo da seguimiento a la relación con estas nuevas iglesias a través de o segundas visitas o, dado que muchas veces le era impedido por diversas causas, como por ejemplo la cárcel, a través de cartas que enviaba con algún hermano. Por lo tanto, estas cartas son una continuación de lo que hemos visto en el libro de Hechos. Y muchas de ellas, de hecho, se insertarían entre capítulo y capítulo del libro de Hechos, pues pudieron tener lugar entre algunos de los eventos que ahí se contaran. Pablo escribiendo una carta a los Éfesos. Hermanos, creyentes, nos deja claro la carta. Podríamos encontrar una carta dirigida a personas que no conocen al Señor y por lo tanto lo que se les explica y cómo se les explica y lo que se les dice, pues está totalmente basado en que no conocen la salvación, que no forman parte del cuerpo de Cristo. Pero en este caso está escribiendo a creyentes, nos podremos identificar con ellos. Y será muy importante que lo que aquí se les dice, tengamos en cuenta que se está diciendo a creyentes, a personas que han conocido. Personas que además parecían tener un alto concepto de sí mismos, que esta condición de salvos parecía que les causaba un cierto orgullo o situación de superioridad frente a otros. La administración de los dones del Espíritu Santo que habían recibido también les daba una posición de un aparente orgullo dentro de su propia iglesia. Por lo tanto, algo que nosotros mismos hemos podido identificar cuando yo he introducido con este texto de Romanos 12:3 es precisamente lo que les estaba pasando a ellos. Será esta, por tanto, una carta que también nos hablará a nosotros hoy y que perfectamente lo que se dijo en este momento se nos podría estar diciendo quizás a nosotros hoy y será de mucha utilidad también para nosotros hoy. Va a iniciar el apóstol con situarles y situarnos en qué posición ocupamos, qué concepto tenemos que tener de nosotros mismos en relación al proceso de salvación. No va a ser fácil el texto
Porque es un texto, el que vamos a leer ahora a continuación, que generalmente en todas las cartas es una pequeña bendición introductoria de 1 o 2 versículos en el que Pablo exalta alguna cualidad de Dios, en el que afirma una bendición a modo introductorio y luego ya entra al tema. Pero encontramos hoy cómo esta bendición inicial es muy extensa, muy extensa. Es además un tipo de texto a modo casi de canto o alabanza, con una aparente improvisación sobre la marcha, de tal manera que el apóstol no encuentra el momento de echar el freno y detenerse, porque cada cosa que comienza a exaltar le lleva a otra nueva cosa que exaltar, y esa nueva cosa le lleva a otras 2, y esas 2 a otras 3, y se acelera, va cuesta abajo y sin frenos de una alabanza a otra alabanza. Esto hace que encontremos frases larguísimas, muy difíciles desde el punto de vista incluso gramatical. No es una exposición doctrinal en la que cuando quiere asentar un concepto pondrá 2 puntos y separado por comas los conceptos de manera muy clara, sino que los conceptos saltan de un lugar a otro. Es por tanto un texto que resulta difícil incluso de seguir, pero tomémoslo como un canto de alabanza, como un canto de adoración por parte del apóstol, y como tal, leámoslo, conscientes de que nos va a costar seguirlo, de que saltará de un lugar a otro, pero conscientes también de toda la sabiduría y toda la enseñanza que hay aquí dentro. Vamos a leerlo, es desde el versículo 3 hasta el 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. He vuelto a leer el primero, 1:3. Bendito Él. Bendito Él y no nosotros. Bendito Él porque nos bendijo, y nos bendijo con toda bendición espiritual. En la Biblia, cuando encontramos la palabra espiritual, no necesariamente es lo opuesto a lo físico. Lo espiritual no es lo opuesto a lo físico. Por lo tanto, estas bendiciones espirituales no son bendiciones que no han sido en forma de cosas materiales, sino que una bendición espiritual, lo espiritual es lo que viene de Dios. Por lo tanto, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, con toda bendición que viene de Él. Evidentemente, algunas de ellas sí que encajarían más en lo que entendemos por bendición espiritual, pero también las materiales son bendiciones espirituales en tanto que vienen de Él. Nos ha bendecido además en los lugares celestiales.
toda esta decisión, toda esta operación de bendiciones se ha decidido sin estar nosotros presentes, sin estar nosotros delante, sin estar nosotros operando. Ha sido en los lugares celestiales donde nosotros no hemos participado en esa actividad de bendición. Han sido además en Cristo. Cuando Dios nos ha bendecido con toda bendición, lo ha hecho pensando en Cristo. Las ha basado en Cristo, en lo que Cristo ha hecho, en lo que Cristo iba a hacer. Porque como vemos además, han sido bendiciones que ya se han producido en el pasado. Nos bendijo. Ya hemos sido bendecidos. Muchas de ellas, ahora cuando las veamos, nos parecerán, y de hecho apuntan hacia eventos futuros, pero ya hemos recibido esas bendiciones y ahora lo veremos. Por lo tanto, bendito Él, porque Él es el autor de la bendición, porque Él la ha efectuado en los lugares celestiales donde nosotros no estábamos para aportar nada, y porque las ha basado en Cristo y en lo que Cristo iba a hacer, no en lo que nosotros íbamos a hacer. El apóstol lanza la lista de bendiciones y no ve la forma de parar. Lo habéis visto, ¿verdad? Al leer el texto, va enlazando de una idea, de un concepto, de una bendición a otra, y cada nueva bendición le abre la puerta a nuevas bendiciones. Nos escogió, nos ha predestinado para adopción, nos ha aceptado, redimido, nos ha dado el perdón de pecados, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, una herencia, nos ha dado el sello del Espíritu Santo. Vemos cómo este aparente, no desorden, sino lista disparada de bendiciones, sí que tiene una cierta estructura, pues en ellas vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando. Comienza hablando de Dios Padre como autor del proceso de habernos escogido, de habernos predestinado para ser adoptados. El Padre como autor. El Padre que envía al Hijo, que nos ha redimido, que nos ha dado el perdón de pecados, que nos ha rescatado. Y el Padre que envía al Espíritu Santo, quien nos ha sellado y quien será las arras en el momento de la culminación de todas las cosas. Padre, Hijo y Espíritu Santo presentes en esta lista de bendiciones. Y vemos además como también hay un orden en el tiempo, pues son unas bendiciones que van desde antes de la fundación del mundo hasta el cumplimiento de los tiempos. Y además el apóstol se ha encargado de que así sea también en el progreso de los versículos. Comienza hablándonos lo que sucedió antes de la fundación del mundo y termina hablándonos del cumplimiento de los tiempos. Empieza con la primera, nos escogió. Y tiene mucho sentido que esta sea la que presenta primero, pues todas las demás no podrían o no sucederían si no se diera esta primera. Todo comienza aquí, en que Él nos escogió. Dios como autor de esta elección, y no tú, no nosotros. Él nos escogió. Escoger, tomar a uno o varios entre muchos. Y lo ha hecho antes de la fundación del mundo. Cuando en la Biblia encontramos expresiones como antes de la fundación del mundo, se trata de lo que denominamos un antropomorfismo, una forma en la que Dios se comunica a nosotros usando atributos o términos que podemos entender y asimilar para mostrarnos algo que realmente no se puede transmitir en nuestra terminología humana o en el entorno en el que nosotros nos movemos, de leyes y de cómo opera todo. El que se nos diga que Él nos escogió antes de la fundación del mundo no está pretendiendo ubicar un instante o un momento concreto, pues el Dios de lo eterno y el Dios de la eternidad no está sujeto al tiempo. La expresión antes de la fundación del mundo sí que evidentemente nos está hablando de la eternidad,
y de ser escogidos en la eternidad, pero lo que está especialmente tratando de decirnos es que cuando Él escogió, nosotros no habíamos hecho absolutamente nada. No tuvimos oportunidad de haber hecho nada para condicionar esa elección. Y la forma que tiene de decírnoslo es que se produjo antes de la fundación del mundo, antes de que se creara incluso el mundo. ¿Cómo vas a poder aportar algo si no tú, ni siquiera el mundo se había creado en ese momento? Todas estas bendiciones no empiezan por ti. Tú no eres el precursor, ni el autor, ni el que pulsa el botón de on para que todo arranque. Todo esto ha arrancado mucho antes de la fundación del mundo, y el autor y quien ha pulsado el botón no ha sido tú, ha sido Él. Y lo ha hecho además para que fuésemos santos y sin mancha. A estos que ha tomado de un grupo, los ha tomado para que sean santos y sin mancha, no porque lo fueran. No escogió a los que eran santos y sin mancha. No escogió escogió para que seas santo y sin mancha. Y para que lo seas, no para que pudieras serlo. Porque también podría haber escogido para darte la oportunidad de ser santo y sin mancha. Pero lo que hemos leído es que escogió para que fuésemos santos y sin mancha, con total seguridad. Y se ha asegurado de tal modo que eso vaya a ser así, que se nos dice que ha predestinado los medios para que el fin suceda y para que se llegue a la meta, predestinados para ser adoptados. Con total seguridad se va a producir que seamos santos y sin mancha, porque nuestro Dios, dice el texto, que ha predestinado también los medios. No estamos sujetos al azar, no estamos sujetos a las inclemencias de la vida, no estamos sujetos a un barco que va a la deriva, no estamos sujetos a lo que nos pueda hacer cualquier agente externo, porque Dios se ha encargado de predestinar los medios, se ha encargado de lo que para ti son eventos fortuitos, para ti son circunstancias casuales, para ti son cosas que suceden en la que eres, un receptor de eventos externos, de circunstancias que te han llevado a estar hoy aquí sentado. Dios las ha tenido previstas desde la eternidad. Y las ha ordenado, las ha hecho producirse para que tú llegues a ser adoptado. Probablemente la palabra escogido, la palabra predestinado sean las que más te están impactando hoy. A mí, en lo personal, la que más me ha impactado es la palabra adoptado. Creo que pocas palabras nos expresan tan claramente lo que Dios ha hecho por nosotros. Y creo que todos podemos entenderlo. Si dentro de un texto complejo como este va a ser difícil seguir todo el argumento, va a ser difícil retener todas las palabras, hay una que creo que nos va a resultar muy sencilla. Todos sabemos que es adoptar. Y os pregunto, ¿quién decide en el proceso de adopción? ¿Quién da el paso de adoptar? ¿Quién adopta y quién es el adoptado? ¿Qué obligación tiene el que adopta? Creo que podemos identificar muy bien qué estamos leyendo aquí. ¿Qué se nos está diciendo cuando se nos dice que hemos sido adoptados? ¿Qué se nos está tratando de decir en relación a la iniciativa, en relación a quién ejecuta la acción, quién la ha determinado y quién recibe el beneficio de esa acción sin haber tenido que hacer nada?
Y aunque el término adoptado es uno que nos resulta muy familiar y podemos entender, y podríamos decir que es prácticamente igual a la adopción que todos conocemos, ¿no? En la que pues, unos padres adoptan a un hijo, a una hija, hay una diferencia, habrá más diferencias evidentemente en la ilustración, pero hay una muy importante, y es que en el proceso de adopción, cuando unos padres adoptan a un hijo, no va a haber nada de diferencia del amor de estos padres entre un hijo biológico o un hijo adoptado. No va a haber ninguna diferencia legal ante las autoridades. Pero sí que es cierto que la adopción no va a conseguir nunca que, por ejemplo, el ADN, lo físico, automáticamente en el proceso de adopción, en el momento en el que se celebra, sufra una transformación el adoptado. Pero hemos leído esta mañana en Primera de Juan 3, versículos 1 y 2, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios, aunque no como lo seremos, porque cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. La adopción que hemos recibido de Dios en Cristo es una adopción que no solo nos hace hijos en cuanto a recibir el mismo amor que un hijo biológico, no es solo una posición legal de derechos como un hijo biológico, es además una adopción que nos hace semejantes a Él, que nos transforma también en lo físico, en lo espiritual, haciéndonos semejantes a Él. Que se nos dice que aún no lo vemos, aún no lo somos, pero que cuando llegue el momento de la culminación de los tiempos, seremos semejantes a Él. Por eso, ahora cada vez que pensemos en Dios, que nos miremos a un espejo, pensemos en que todos hemos sido adoptados. Todos. Y que eso además nos da una posición dentro de la Iglesia de total igualdad de los unos entre los otros. Pues ninguno somos hijo biológico, sino que todos somos hermanos adoptados. Todo esto que estoy diciendo seguramente nos ocasione cierta complejidad, confusión a la hora de tratar de relacionarlo con cómo opera realmente nuestro día a día. Pues estamos hablando de un proceso iniciado por Dios, un proceso en el que se ha predestinado cada etapa, un proceso de adopción en el que ha tomado la iniciativa, la acción y ha realizado la adopción no hemos sido nosotros. Pero mirando nuestras vidas decimos, no, pero algo falla porque yo he buscado, yo he creído, porque yo he sentido, yo he querido, yo he hecho. Y efectivamente surge en nuestra cabeza pues esta lucha de qué está pasando entre lo que leo, pero lo que luego veo en cómo opera mi vida en el día a día. Esto se ha tratado de resolver con el término de la presciencia, que además aparece en la Biblia, y se dice, no, todo esto es cierto, pero esto se ha producido a partir de la presciencia de Dios, es decir, Él en su conocimiento sabía que en el futuro tú ibas a creer, y por lo tanto vio ese futuro, y a partir de ese evento futuro que Él sabía que tú ibas a realizar, a través de su presciencia, decidió escogerte, porque vio ese evento futuro en el que tú sí has sido un agente de decisión. Yo creo que el propio texto está contestando esto, porque el que se nos hable que esa elección se produjo antes de la fundación del mundo y que, como vamos a releer de nuevo más adelante, se habla de aquel que hace las cosas conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de su voluntad, se nos dice más adelante, aquel que hace las cosas solo por su voluntad,
que las hace en la eternidad, creo que no ha podido tener en consideración algo de lo que tú hagas para tomar sus decisiones y para decidir lo que tiene que pasar. Porque la presciencia que nos presenta la Biblia, el término presciencia, no es el de que sabe lo que va a pasar en el futuro y toma decisiones con conocimiento de lo que va a pasar en el futuro. La presciencia que nos presenta la Biblia es la del Dios que decide que mañana va a llover y por eso sabe que mañana va a llover. Sabe que mañana va a llover porque Él ha decidido que va a llover. Y no es como nosotros, que hacemos planes que luego no se cumplen, porque somos limitados, porque hay agentes que operan también y nos pueden impedir. Yo no puedo asegurarte que el sábado voy a ir a dar un paseo por el campo. Puedo afirmarlo con total rotundidad, pero a lo mejor finalmente eso no se produce. Pero nuestro Dios sí sabe lo que va a pasar el sábado porque lo decide Él y porque nadie impide que su brazo se detenga y deje de hacer lo que ha decidido. Esa es la presciencia de la Biblia. La presciencia de la Biblia no es como nosotros cuando vemos una película por segunda vez. Cuando tú ves una película por segunda vez, sabes lo que va a pasar, porque ya lo has visto. La presciencia que vemos en la palabra de Dios no es la del Dios que sabe cómo termina la película porque ve el futuro. Es la presciencia del guionista y director, que sabe lo que va a pasar porque él ha escrito la película, no porque la ha visto antes. De hecho, fíjate, se nos ha dicho que todo esto es posible porque él lo ve en Cristo, porque él está enfocado en Cristo, porque era necesario para que Dios no traicionara su naturaleza, que todo esto no sean cosas arbitrarias que se hacen sin la necesidad también de esa cruz. Por eso se nos dice que todo esto ha sido en Cristo. Y se nos dice, por ejemplo, en Hechos, hemos estado estudiando Hechos, capítulo 4, versículo 27 y 28. Hechos 4, yo lo voy a leer. Hechos 4, 27 y 28. En relación a Cristo, se dice que se unieron en esta ciudad contra Jesús para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. La propia muerte de Cristo es un evento antes determinado y que sucedió como Cristo, como Dios, había determinado que sucediera. Por lo tanto, tu salvación es un plan eterno en el que Dios está al mando, en el que las cosas suceden según el puro afecto de su voluntad, dice el texto, según su beneplácito. Y como todo sucede según su voluntad, por eso todo es para alabanza de la gloria de su gracia, hemos leído. Evidentemente, ¿para quién va a ser la alabanza? Para aquel que lo ha hecho. ¿Qué alabanza vas a recibir tú? ¿Qué alabanza te toca a ti recibir? Tú eres el que tiene que alabar a aquel que lo ha hecho. Pero hay muchas más bendiciones que hemos leído. Voy a leer de nuevo para refrescar desde el versículo 6 al 10. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hemos sido aceptados, hemos recibido la redención. Redimir es dar el pago para rescatar a una persona, bien porque está sometida a esclavitud o bien porque está prisionera. El acto de redimir es conseguir la libertad para una persona en estas situaciones. Y dice el texto que hemos sido redimidos. Uno redime
y otros son los que eran esclavos y prisioneros. Hemos recibido el perdón de pecados. Y dice además que ha derrochado sabiduría hacia nosotros, nos ha dado toda su sabiduría, toda su inteligencia para que conozcamos el misterio de su voluntad. No solo nos ha redimido sin que nosotros seamos conscientes de lo que está pasando. No es algo que descubriremos al final de los tiempos como una sorpresa. No es algo en lo que no tengamos conocimiento para saber qué está pasando. Dice que sí, que ha derrochado y que nos ha dado incluso a conocer el misterio de su voluntad. Este misterio de su voluntad que nos dice el texto que es reunir todas las cosas en Cristo cuando llegue el cumplimiento de los tiempos, de restaurar todas las cosas en Cristo. El objetivo final no somos nosotros, es restaurar todo en Cristo. Aquel que se nos dice también en la palabra, que fue creador, que estaba en la creación, Cristo, y que vio cómo su creación caía, aquel que además ha tenido que venir a morir por las criaturas, será el que al final de los tiempos se elevará, se le restaurarán todas las cosas, todo será redimido, todo será restaurado y puesto en orden para él al final de los tiempos. Él es el objetivo final de todo y no nosotros. El plan no se está haciendo para nosotros, es para que Él reciba toda esa restauración al final de los tiempos. Pero Dios ha querido darnos a conocer este misterio para que tengamos seguridad y tranquilidad, porque conocemos cómo funciona el mundo y hacia dónde va. Este mundo va hacia un momento en el que se restaurará todo a Cristo. Nosotros sabemos lo que va a pasar. Podemos encontrar consuelo y tranquilidad sabiendo que este mundo va hacia ese punto, sabiendo que el plan que se inició en la eternidad va a terminar de esa manera. Y eso nos tiene que dar todo el consuelo y toda la seguridad y toda la tranquilidad de saber que eso va a pasar. Y terminamos con la última lista de bendiciones a partir del versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Se nos habla aquí también de una herencia también que curiosamente se ha producido ya. Se habla en términos pasados. Tuvimos herencia. Y si algo hay futuro, y eso también lo sabemos por la vida diaria, son las herencias. Porque todas las herencias generalmente apuntan al futuro. Pero aquí se nos habla de que ya hemos tenido herencia. Y no puedo dejar de pensar en textos como aquellos que nos recuerdan que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es que hay tanto de la herencia que ya hemos recibido que en cierto modo, si es una herencia que está ya en el pasado, en el presente y en el futuro. Dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Este sello, pues no sabemos exactamente en qué estaba pensando aquí el apóstol Pablo, porque un sello podía ser utilizado para certificar la autenticidad de algo. Podía ser utilizado también para acreditar la propiedad. Aquel que era el propietario sellaba las posesiones con su sello. Igualmente que podía ser para, como he dicho, certificar la autenticidad. Esto es auténtico, lo sello y certifico
que es auténtico para que todo el que lo vea sepa que es auténtico. Perfectamente encajan ambas ideas. Hemos sido sellados con el Espíritu para que no haya duda de a quién pertenecemos y de qué tan auténtico es. Pero es que además el texto sí quiere explicarnos un poco de lo que está pensando el apóstol, porque nos dice que este sello serán las arras de nuestra herencia. Y volvemos una vez más a términos de los que sí que manejamos, o al menos todo aquel que ha comprado una vivienda sí que ha tenido que pasar por las arras. Las arras, lo que pagamos como señal de compromiso para adquirir una vivienda. Algo que va a ser nuestra posesión, tenemos que certificar de alguna manera nuestro compromiso, nuestra seriedad, de que la parte que falta todavía también la vamos a cubrir. Y para que no haya duda de ello, aportamos una parte inicial en señal de compromiso, como un anticipo, como una señal que da seguridad y compromiso a lo que estamos haciendo. Por lo tanto, aquí, cuando se nos dice que hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo hasta que se produzca la redención de la posesión adquirida, nosotros somos la posesión adquirida. Nosotros somos los adoptados. Nosotros somos aquellos que han sido adquiridos. Y el que adquiere nos ha sellado como una señal de compromiso de que va a llegar hasta el final y de que va a haber una redención final en la que se producirá la total adquisición de la posesión adquirida. Ese momento, ese final de los tiempos que también se nos ha mencionado, en el que seremos como Él es. Y lo que vivimos ahora es solo un anticipo. Y el Espíritu Santo es el que nos acompaña y el que certifica y el que nos da la seguridad de que llegaremos hasta el final. Porque aquel que ha iniciado todo el proceso lo va a terminar. Efesios nos pone en nuestro lugar. Hoy, pensando en Dios y en la salvación, nos ha situado. Nos ha dicho que no escogiste tú, que tú no eres el protagonista, que tú has sido escogido en la eternidad, sin méritos, que este es un plan que ha dirigido otro de inicio a fin, que ha puesto todos los medios y que es el que se va a encargar de llevarlo hasta el final. Que tu posición es la de adoptado, la de un redimido, que eres una posesión adquirida y que has sido sellado como tal. Pero esta posición en la que nos está poniendo Efesios, verdaderamente te deja un poco así con la sensación de, vaya, ¿no? Qué poquita cosa soy entonces. Un esclavo liberado, un preso rescatado, alguien que ha sido adoptado. Y es en ese momento en el que entendemos la gracia. Y es en ese momento en el que esa posición en la que se nos pone nos permite disfrutar el Evangelio como nunca. Es en ese momento en el que nos damos cuenta de que no depende de mí. Es en ese momento en el que nos damos cuenta de que no podemos perder lo que no hemos ganado. En el que sabemos que el que está al mando es otro, que el que está dirigiendo es otro, que el que está a cargo es otro. Y que de quien depende llegar hasta el final es de otro. Y experimentamos la mayor de las seguridades, la mayor de las humildades, la mayor de las alegrías. Y es cuando verdaderamente podemos entender lo que es la gracia. Y os dejo con algo que es, bueno, voy a tomar unas palabras del apóstol Pablo, que así como él las compartió como un deseo, es también mi deseo para todos vosotros hoy. Pero es además un deseo lleno de seguridad, porque estoy 100% convencido de que así será. Y este deseo, que se va a cumplir,
lo encontramos en Filipenses 1:6. Nos dice Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén.